365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...8 de julio, promesa 189. Dios no solo te salvó, te dio una misión. El libro de Hechos, en el capítulo 26, versos del 16 al 18, en la Nueva Traducción Viviente dice: Ahora, levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostré en el futuro, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Y la Biblia, el mensaje, en estos mismos versos dice: Pero ahora levántate, porque tengo un trabajo para ti. Te escogí para que me sirvas y cuentes lo que ha pasado hoy y lo que te voy a mostrar. Te estoy enviando para que abras los ojos de los extranjeros, para que vean el contraste entre la oscuridad y la luz y elijan la luz, para que vean la diferencia entre Satanás y Dios y escojan a Dios. Preséntales mi oferta, el perdón de sus pecados. Diles que los invito a ser parte de la familia y a integrar el grupo de los que empiezan a vivir de verdad al creer en mí. Pablo cuenta esta escena años después, de pie ante el rey Agripa en Cesarea, la capital administrativa romana de Judea, la ciudad que Herodes el Grande construyó con un puerto artificial imponente. Ojo que no está compartiendo su testimonio entre amigos en una sinagoga, lo está sosteniendo frente al máximo poder político de la región, arriesgando la vida al hacerlo. Lo que narra ocurrió antes, camino a Damasco, una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Saulo iba con cartas de arresto contra los cristianos, es decir, caminaba exactamente en la dirección contraria a la que Dios ya tenía preparada para él. En el griego original, testigo es la palabra martis, de donde proviene mártir. Ojo, no describe a alguien que cuenta una anécdota, sino a alguien que sostiene una verdad bajo juramento, aunque le cueste la vida. Pablo no fue llamado a compartir una opinión, él fue llamado a sostener un hecho. Hay personas que creen que el día en que conocieron a Cristo fue el final de su historia. La Biblia dice exactamente lo contrario, fue el comienzo de su verdadera historia. Muchos ven la salvación como un destino, Dios la ve como un punto de partida. Por eso las primeras palabras que Jesús le dice a Saulo no son descansa, no son ahora disfruta de tu nueva vida. Lo que le dice es levántate, porque el encuentro con Dios nunca termina en el suelo, siempre termina caminando hacia un propósito. La gracia no solo te rescata del pasado, te pone de pie para construir el futuro. Y le dice levántate. Saulo acababa de vivir uno de los encuentros más impactantes de toda la Biblia. Iba camino a Damasco a perseguir cristianos. Creía que estaba sirviendo a Dios, cuando en realidad estaba luchando contra él. Una luz más brillante que el sol lo derribó al suelo. Quedó ciego. Su mundo entero se vino abajo. Y es precisamente allí donde Jesús le dice, levántate. Es interesante que Dios no le explica primero el plan. Tampoco le revela 30 años de ministerio. No le habla de las cartas que escribirá. No le muestra las iglesias que fundará. Solo le dice, levántate. Porque Dios casi nunca revela el segundo paso, mientras nosotros seguimos acostados en el primero. John Maxwell decía, tú no puedes dirigir el siguiente capítulo de tu vida si te quedas detenido leyendo el anterior. ¿Y sabes qué? Esa misma palabra es para alguien en este día. Levántate. Dios no busca gente calificada, Dios busca gente dispuesta. Saulo no tenía un currículum,
Lo que tenía era disposición para levantarse. Y es la misma disposición que tú y yo necesitamos. No podemos seguir deprimidos, no podemos seguir en la lona, no podemos dejarnos para después, no podemos vivir durmiendo. Tenemos que levantarnos. Este pasaje rompe una mentira que muchas personas creen. Dios nunca podrá usarme por lo que hice. Si alguien podía pensar eso, ese era Saulo. Él había encarcelado creyentes. Él había aprobado la muerte de Esteban. Él había sembrado temor entre todos los cristianos. Y aún así, Dios no vio su pasado. Y eso es poderoso porque Dios nunca va a consultar tu pasado para mostrarte el futuro que Él tiene para ti. Dios vio el propósito escondido detrás de la historia de Pablo. Y eso es lo más maravilloso del Evangelio, porque Dios no llama a personas perfectas. Dios llama a personas perdonadas, a personas dispuestas, a los que están dispuestos a levantarse. Y muchas veces las personas que más lejos estuvieron de Dios terminan siendo las que más apasionadamente hablan de Él. No porque su pasado haya sido digno de admiración, sino porque su restauración revela la inmensidad de la gracia de Dios. Cuando Dios escribe una historia, el pasado deja de ser el punto final y se convierte en el prólogo del milagro. Porque no existe un currículum tan manchado que la sangre de Cristo no pueda reescribir como un testimonio. Hay quienes me dicen, es que tú no sabes todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he hecho, de todo lo que siento vergüenza delante de Dios. Pero de ese pasado, el Señor no se acuerda. A ese pasado, Dios hizo borrón y cuenta nueva con la muerte de Jesús en la cruz. Jesús no le dice, convéncelos, le dice, ábreles los ojos. Porque el mayor problema del ser humano no es la falta de inteligencia, es la ceguera espiritual. Hay personas muy preparadas académicamente, pero que no pueden reconocer la verdad de Dios, la discuten. Hay personas sencillas que abrazan la verdad de Dios con todo el corazón. Queridos íntimos, la salvación no comienza cuando alguien aprende más información. Comienza cuando Dios abre sus ojos. Por eso, nosotros no cambiamos corazones. Nosotros no convertimos personas. Nosotros no salvamos a nadie. Nuestro trabajo es anunciar la palabra de Dios, compartir más de Dios. Y es el Espíritu Santo, el único que ilumina, el que trae convicción de pecado. De repente tú has estado intentando convencer a alguien con argumentos, en lugar de simplemente contarle lo que viviste, lo que Dios ha hecho en tu vida. Luego Jesús utiliza un contraste que toda la Biblia desarrolla desde Génesis hasta Apocalipsis. No habla simplemente de mejorar una vida, habla de cambiar de reino. Antes vivíamos en la oscuridad, ahora vivimos en la luz. No es solo un cambio de comportamiento, es un cambio de naturaleza. La oscuridad representa ignorancia, culpa, esclavitud, miedo y separación de Dios. La luz representa verdad, libertad, dirección, esperanza y comunión con Él. Qué interesante es que Jesús no dice que la oscuridad desaparece poco a poco. Dice que las personas pasan de un lugar a otro. Es decir, hay un traslado, hay una nueva identidad. Y Dios no llama a gente perfecta. Él llama a gente quebrada que decidió dejarse recomponer por Él. Y ese traslado de reino empieza justo ahí, en la decisión de dejarse recomponer. Actualmente vivimos en una cultura que habla mucho del bien y del mal, como si fueran simples ideas, como si fueran fábulas. Pero Jesús habla de dos autoridades completamente diferentes. No existen territorios neutrales. Toda persona pertenece o a un reino de la oscuridad o al reino de la luz. Y el Evangelio hace posible el cambio más extraordinario, salir del dominio del pecado para vivir bajo el dominio amoroso de Dios. Eso significa libertad. No es una vida sin luchas, sino una vida donde el pecado ya no tiene la última palabra. La verdadera libertad
no consiste en hacer lo que tú quieres, consiste en tener el poder de hacer lo correcto. Porque Dios no te libera solamente para que estés cómodo. Él te libera para que camines hacia alguien que todavía está atado, igual que tú estabas, y que le cuentes qué es lo que ha hecho Dios por ti. Y aquí aparece una promesa preciosa. Jesús no solo promete perdón, Él promete pertenencia. Muchas personas viven con la sensación de que no encajan en ningún lugar. Hay familias rotas, migrantes lejos de casa, personas rechazadas, huérfanos emocionales. El Evangelio ofrece algo que ninguna institución humana puede garantizar: una familia espiritual. Somos personas distintas que descubrimos que tenemos un mismo Padre. Cuando un médico le devuelve la vista a una persona ciega, esa persona descubre un mundo que siempre estuvo allí. Los árboles no aparecieron ese día, ya estaban allí. Los colores no nacieron ese día, estaban ahí. La luz ya existía. Lo que cambió fueron sus ojos. Eso es lo que hace Cristo en nosotros. No crea una realidad nueva, sino que nos permite ver la realidad que antes no podíamos reconocer. Por eso hay tantas personas que dicen: leí este mismo versículo muchas veces, pero hoy lo entendí. Ojo que la Biblia no cambió. Dios abrió nuestros ojos. Antes de que Pablo pudiera abrir los ojos de otros, él mismo pasó 3 días completamente ciego, dependiendo de otros, nos dice la Biblia en Hechos 9:9. Y a veces Dios apaga temporalmente lo que nosotros creíamos ver con claridad, nuestros planes, nuestro control, para enseñarnos a ver de una forma completamente distinta. Hubo un tiempo en el que yo sentía ganas de dejarlo todo, y hablo en el liderazgo. Tenía grupos de discípulas, pero me costaba muchísimo que se comprometieran, que fueran fieles. Yo no crecía, por más que trabajaba y me esforzaba. Por dentro me sentía frustrada. Para colmo, no sabía hablar en público, y cada vez que tenía que pararme frente a un grupo, el miedo casi me ganaba. Hasta que un día yo tomé una decisión y dije: esto no me va a vencer. Era Halloween. En lugar de quedarme en casa, salí con mis discípulas a los parques a hablar de Dios. Ganamos personas en los buses, en plena calle, incluso hasta en la playa fui a predicar. Donde encontrábamos un oído dispuesto a escuchar, nosotras estábamos ahí compartiendo de Jesús. Mira, no fue perfecto, salimos de nuestra zona de confort, pero lo hicimos, porque sentimos que Dios quería algo más de nosotros. Y con ese pequeño grupo, al que yo llamaba mis campeones, llegó el día en el que llenamos una sede completa en nuestra iglesia de más de 1,000 personas. Recuerdo que yo me miraba con mi equipo y decía: no lo puedo creer. Y dentro de mí, Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y dije: si Dios me ha llamado, yo no le puedo devolver ese llamado. El llamado no se cancela por lo que tú sientes, se cumple por lo que tú decides, a pesar de lo que sientes. Así que levántate, pídele a Dios nuevas estrategias para compartir su palabra, para hacer algo que verdaderamente llegue al corazón de las personas que tanto lo necesitan. Así también nació este podcast. Yo decía: Señor, ¿cómo puedo ayudar a que más personas te conozcan? ¿Cómo puedo ser yo ese conector que acerque a las personas contigo? Y quiero que sepan algo. Yo no creo saberlo todo. Al contrario, yo estoy aprendiendo cada día mientras voy haciendo las lecturas, mientras busco la promesa. De repente hay muchas personas que pudieran hacerlo mejor que yo, pero yo estoy disponible. Yo le he dicho a Dios: mi vida es para ti. Así que de repente hoy tú me estás escuchando y dices: no voy a poder. Dios tiene un llamado para mí, pero me cuesta salir del miedo, me cuesta salir con valentía, me cuesta hablar de Dios. Quizá hoy tú piensas que tu historia quedó marcada por tus errores, que cometiste demasiados pecados y que Dios está muy molesto contigo. Tal vez tú sientes que ya es demasiado tarde, que desperdiciaste muchos años. Y eres de los que dice: bueno, Dios podrá perdonarme, pero nunca usarme. Es que ella no me conoce. Saulo nos demuestra exactamente lo contrario. El hombre que perseguía a la iglesia terminó siendo gran parte del Nuevo Testamento. Porque cuando Dios llama a alguien, su gracia es mayor que su pasado. Saulo o Pablo no fue un discípulo directo de Jesús,
pero mira todo lo que escribió y todo lo que vamos a leer de aquí en adelante. Dios hoy también te dice a ti, levántate, no porque seas perfecto, sino porque Él ya comenzó una obra en ti. Hay personas que esperan a que Dios les muestre todo el camino para dar el primer paso. No, Dios suele hacer todo lo contrario. Te pide que tú des el primer paso y mientras caminas, Él va iluminando el siguiente. Así que, ¿qué parte de tu pasado necesitas dejar ir definitivamente en las manos de Dios para levantarte y caminar hacia el propósito que Él tiene para tu vida? De repente hay alguien a quien tú podrías compartirle qué es lo que está haciendo Dios con cada lectura de la Biblia en tu vida. Y esa persona podría pasar de la oscuridad a la luz por tu testimonio. Yo estoy creyendo con todo mi corazón que muchos vencerán el miedo a hablar, podrán expresar su fe con libertad, porque Dios nos dará la valentía necesaria que necesitamos y el Espíritu Santo pondrá sus palabras en nuestra boca. Ora conmigo y dile, Dios, gracias, porque un día tú también saliste a mi encuentro cuando yo estaba lejos de ti. Gracias porque tú no me miraste por mis errores, ni por mis pecados, ni por mi pasado, sino por el propósito que tú habías diseñado para mi vida desde antes que yo naciera. Cada vez que yo escucho tu voz que me dice levántate, aunque no tenga ganas de hacer nada, yo me levanto y obedezco a lo que me quieras decir. Yo quiero dejar atrás todo aquello que me mantiene detenido, la culpa, el temor, la vergüenza, las heridas del pasado. Ayúdame a caminar en la identidad que tú me has dado como hijo y como hija tuya. Abre mis ojos para ver tu verdad. Úsame para que otros puedan pasar de la oscuridad a tu luz. Que mi vida refleje tu amor, tu perdón, tu esperanza, valentía. Gracias Dios porque no solo me perdonaste, sino que me hiciste parte de tu familia y me diste una misión que trasciende esta vida. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 18, hasta el capítulo 6, verso 81. Hechos, capítulo 26, versos del 1 al 32. El Salmo 6, versos del 1 al 10. Y Proverbios, capítulo 18, versos del 20 al 21. Ahora sí, te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe, porque hoy corremos esta carrera por estos 189K y la corremos con toda la fuerza. Comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Primera de Crónicas, capítulo 5, verso 18. Habían 44,700 guerreros competentes en el ejército de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. Hicieron guerra contra los agarenos, los getureos y los nafiseos y los nodavitas. Clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él. Marque esa parte. De modo que derrotaron a los agarenos y a todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los agarenos había 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 burros y 100,000 cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla porque Dios luchaba contra ellos. Los habitantes de Rubén y Gad y Manasés vivieron en su tierra hasta que fueron llevados al desierto. La media tribu de Manasés era muy grande y se extendió por toda la tierra desde Basán hasta Baal Hermón, Cernín y el monte Hermón, y estos fueron los jefes de sus clanes: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías, Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles al Dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Por eso, el Dios de Israel hizo que el rey Pul de Asiria, también conocido como Tiglac-Pileser, invadiera la tierra y se llevara cautivos a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Jalaj, a Arbor y a Ara y al río Gozán,
donde se encuentran hasta el día de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat, Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Isra, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés. Finés fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buki. Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Aimás. Aimás fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Jonadán. Jonadán fue el padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Hilcías. Hilcías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Y Seraías fue el padre de Jehosadac, quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat, Merari. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni y Simeí. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Isra, Hebrón y Uziel. Entre los descendientes de Merari estaban Maali y Musi. Los siguientes fueron los clanes de los levitas agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni, Hanat, Sima, Joa, Ido, Sera y Geatrai. Entre los descendientes de Coat estaban Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Usías, Saúl. Entre los descendientes de Elcana estaban Amasaí, Ahitob, Elcana, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroam, Elcana y Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el mayor, y Abías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaba Mahali, Libni, Simeí, Usa, Simea, Agía y Asaías. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor después de que el arca fue colocada allí. Ellos se encargaron de la música en el tabernáculo hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor siguiendo todas las ordenanzas que les transmitieron. Estos son los hombres que sirvieron junto con sus hijos. El músico Hernán pertenecía al clan de Coat. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroam, Eliel, Toá, Suf, Elcana, Mahat, Amasaí, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Abiasaf, Coré, Isra, Coat, Leví y hasta Israel. El primer ayudante de Hernán fue Asaf del clan de Gersón. La genealogía de Asaf, seguida a través de Beraquías, Simea, Micael, Baasías, Malquías, Edni, Sera, Adaía, Etán, Sima, Simeí, Jahat, Gersón y Leví. El segundo ayudante de Hernán fue Etán, quien pertenecía al clan de Merari. La genealogía de Etán fue seguida a través de Kisi, Abdi, Maluc, Asabías, Amasías, Hilcías, Amsi, Bani, Semer, Mali, Musi, Merari y Leví. Sus hermanos levitas fueron asignados a otras tareas en el tabernáculo, la casa de Dios. Solamente Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Presentaban las ofrendas en el altar de las ofrendas quemadas y en el altar del incienso llevaban a cabo todas las demás tareas relacionadas con el lugar santísimo. Hacían expiación por Israel al hacer todo lo que Moisés, el siervo de Dios, les había ordenado. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Aimás. Este es el registro de las ciudades y del territorio asignados por sorteo sagrado a los descendientes de Aarón que pertenecían al clan de Coat. Este territorio en Judá incluía Hebrón y los pastizales que lo rodeaban,
Pero Caleb, hijo de Jefone, recibió los campos y las zonas circuncidantes que pertenecían a la ciudad. Así que los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades, cada una con sus pastizales: Hebrón, una ciudad de refugio; Libna, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Aín, Juta, Bet-Semes. Además del territorio de Benjamín, recibieron Gabaón, Geba, Alemet, Anatot, cada una con sus pastizales, de modo que se les entregaron 13 ciudades a los descendientes de Aarón. Los demás descendientes de Coat recibieron por sorteo sagrado 10 ciudades del territorio de la media tribu de Manasés. Los descendientes de Gersón recibieron por sorteo sagrado 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y de la región de Basán al oriente del Jordán, que pertenecen a Manasés. Los descendientes de Merari recibieron por sorteo sagrado 12 ciudades de los territorios de Rubén, Gad, Zabulón. Así que el pueblo de Israel asignó todas estas ciudades y pastizales a los levitas. Las ciudades en los territorios de Judá, Simeón, Benjamín, mencionadas anteriormente, se les asignaron por sorteo sagrado. A los descendientes de Coat les entregaron las siguientes ciudades del territorio de Efraín, cada una con sus pastizales: Siquem, una ciudad de refugio en la zona montañosa de Efraín; Geser, Joacmeam, Bet-Orón, Ajalón y Gat Rimón. Los demás descendientes de Coat recibieron las ciudades de Aner y Bileam del territorio de la media tribu de Manasés, cada una con sus pastizales. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades del territorio de la media tribu de Manasés: Golán en Basat y Astarot, cada una en sus pastizales. Del territorio de Isaacar recibieron Sedes, Daberat, Ramot y Anem, cada una con sus pastizales. Del territorio de Aser recibieron Masal, Abdón, Usot, Rehob, cada una con sus pastizales. Del territorio de Neftalí recibieron Sedes en Galilea, Amón, Kiriataim, cada una con sus pastizales. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades del territorio de Zabulón: Jocneam, Carta, Rimón y Tabor, cada una con sus pastizales. Del territorio de Rubén, al oriente del río Jordán, frente a Jericó, recibieron Beser, una ciudad del desierto; Jahasa, Cademot, Meefat, cada una con sus pastizales. Además, del territorio de Gad recibieron Ramot de Galat, Mahanaim, Esbón y Jaser, cada una con sus pastizales. En esta sección de Crónicas continúa el largo registro genealógico de los israelitas que preservaron como afirmación de identidad después del exilio. En este pasaje se destacan dos énfasis fundamentales. El primero, los guerreros de las tribus del este del Jordán, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que confiaron en Dios durante la batalla clave. Y lo segundo, la genealogía de los levitas, que son los encargados del ministerio del templo, del servicio espiritual y de la adoración continua. Cuando leemos Primera de Crónicas, capítulo 5, versos del 18 al 22, nos damos cuenta de que la fuerza sin oración no vence. El verso 20 es el corazón de esta sección. Clamaron a Dios durante la batalla y Él contestó su oración porque confiaron en Él. Aunque eran 44,760 guerreros entrenados y bien armados, su victoria no dependió de sus habilidades, sino de su oración. Y aquí vemos un principio espiritual poderoso. Las batallas se ganan antes en oración que enfrentándolas. Así que si de repente tú estás enfrentando una batalla legal, una batalla emocional o una batalla espiritual, tu estrategia no solo debe ser tener recursos o influencias humanas, tu estrategia clave debe ser orar y debes hacerlo con fe, porque cuando tú oras, Dios pelea donde tú no puedes entrar. De repente hay situaciones a las cuales tú no les encuentras un sentido. No sabes contra qué estás luchando. No sabes contra qué te enfrentas. Y piensas, esto no sé de dónde viene. Es espiritual, pero no sé. Tienes que orar. La Biblia dice que hay espíritus
que hay cosas que no salen si no es con ayuno y con oración. ¿Y qué pasó después de esta gran victoria? Las mismas tribus que clamaron en la batalla se olvidaron del Dios que los hizo vencer y como resultado fueron llevados cautivos a Asiria. El verso 25 nos dice, sin embargo, estas tribus fueron infieles al Dios de sus antepasados. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? La fidelidad garantiza tu victoria, tu cobertura, pero la infidelidad abre puertas al enemigo. No fue Asiria quien venció a Israel, fue Israel quien se desconectó de la protección divina de Dios. De repente es como alguien que ora fervientemente por un trabajo y recibe el trabajo, tiene el empleo, pero luego deja de orar. El regalo reemplaza al dador y con el tiempo se pierde todo. No dejes la oración como tu último recurso. Tiene que ser lo primero en tu agenda. Y en Primera de Crónicas, capítulo 6, versos del 1 al 48, vemos que el ministerio comienza en la consagración, no tanto en el talento. Los levitas no fueron elegidos porque tuvieran carisma, porque tuvieran fuerza o porque sean los más famosos. Ellos fueron separados por Dios para servir en el templo, para cuidar el arca, para ofrecer sacrificios y para ministrar con adoración. Sus funciones eran visibles, pero también eran ocultas. Algunos tocaban instrumentos, nos dice el verso 31. Otros ofrecían sacrificios, nos dice el verso 49. Otros simplemente guardaban las puertas, pero todos eran necesarios y todos estaban posicionados con una asignación especial de parte de Dios. Quizá el día de hoy tú no predicas, no cantas, pero sí sirves con excelencia en lo que Dios te dio. Bueno, tu obediencia es tu adoración. Dios honra al que limpia, al que enseña, al que traduce, al que cuida a los niños, al que intercede en silencio, si lo hace desde el lugar correcto. Y en los versos del 54 al 81 se registran las ciudades asignadas a los levitas. Ellos no heredaban tierras como las demás tribus, sino que recibían ciudades para habitar y campos para sostenerse. Eran repartidos en todo Israel. Y esto nos enseña que el servicio a Dios trae provisión especial, aunque no siempre en la forma convencional como nosotros estamos acostumbrados. Dios no deja sin recompensa a aquellos que le sirven. Dios nunca se queda con lo que tú le das. Él multiplica lo que tú entregas con fe. Si tú sirves a Dios, confía en que Él sostendrá tu casa. Aunque de repente tú dices, pero yo no tengo una tierra, yo no vivo en algo propio. No envidies las herencias humanas. Valora la herencia eterna que tú tienes, que tu recompensa principal no sea una posición, sino saber que estás cumpliendo la asignación dada por Dios. Muchos de los que me conocen y me siguen desde mi devocional 365 con Dios deben saber que uno de mis sueños y mis anhelos es tener mi departamento propio. Y vengo orando, vengo trabajando, vengo ahorrando durante mucho tiempo, pero hasta ahora no se da. Eso no quita que yo no deje de servir, que yo no deje de orar, que yo no deje de seguir trabajando, esperando de que Dios cumpla su promesa con nosotros. Así que no te canses de orar, no te canses de pedirle a Dios, porque en su tiempo Él concederá los anhelos más íntimos de nuestro corazón. Ahora leamos Hechos capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo, tienes permiso para hablar en tu defensa. Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de estas acusaciones que han hecho los líderes judíos, porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben, los líderes judíos, desde mi temprana infancia, recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me acusa por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo día y noche y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza.
¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Cierto día, yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad». «¿Qué quieres, Señor?», pregunté. Y el Señor contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostré en el futuro, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz, del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por fe en mí». Por lo tanto, Rey Agripa, obedecí esta visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén, por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. De repente Festo gritó: «Pablo, estás loco, tanto estudio te ha llevado a la locura». Pero Pablo respondió: «No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad, y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí». Agripa lo interrumpió: «¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo?». Pablo contestó: «Sea en poco tiempo o en mucho tiempo, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas». Entonces el rey, el gobernador Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: «Este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o la cárcel». Y Agripa le dijo a Festo: «Podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César». Aquí Pablo se encuentra preso injustamente desde hace más de 2 años. Ha pasado de manos de Félix a Festo y ahora se presenta ante el rey Herodes Agripa II, un gobernante con ascendencia judía que conoce la ley, pero que no vive por ella. Pablo no pierde esta oportunidad y en vez de defender su inocencia, predica su historia. Habla de su transformación y también del poder del evangelio. Versos del 4 al 11, Pablo comienza hablando de su historia. «Yo fui fariseo, devoto, celoso, perseguidor». No oculta nada, no la disfraza. Muestra cómo la misericordia de Dios no borra el pasado, pero lo transforma en propósito. Y es que tu pasado no te descalifica. Tu pasado puede glorificar a Dios. Dios no usa solo tus talentos, Él también usa tus cicatrices, porque una herida sanada predica más fuerte que un argumento pulido. Así que no escondas tu historia por vergüenza. Permite que Dios la use como plataforma para sanar a otros.
Lo que el enemigo usó para avergonzarte será lo que Dios usará para liberarte. En los versos del 12 al 18, Pablo describe su experiencia en el camino a Damasco, la luz, la voz, la rendición. Yo creo que todo eso fue una intervención divina. Jesús no lo llamó para mejorarlo, lo llamó para transformarlo por completo. Antes, él era Saulo, ahora él era Pablo. En el verso 19, Pablo dice, no desobedecí esa visión del cielo. Desde ese día, él predicó en Damasco, en Jerusalén y hasta en las cárceles. La visión no fue algo emocional, fue una misión que continuaba. Así que te animo a hacer memoria de todas las palabras que Dios te ha dado. ¿Las estás obedeciendo o las has dejado en pausa? La obediencia a una visión de Dios te sostiene incluso cuando el mundo te encierra. En los versos del 24 al 29, Festo interrumpe a Pablo y le dice, tú estás loco. Y Agripa, por otro lado, le responde, ¿en tan poco tiempo piensas persuadirme? Y Pablo no se molesta, él solamente responde, yo oro para que tú y todos lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas, en el verso 29. Y es que cuando tú vives por la verdad, no todos te van a entender, pero todos sabrán que tú eres libre. Verso 29 me recuerda que uno puede estar encadenado por fuera, pero libre por dentro. Ese es el poder del Evangelio, hacerte verdaderamente libre, incluso cuando tu cuerpo está preso. Pablo, con cadenas en las manos, predica siendo una persona libre. Ellos, vestidos de poder, están presos del orgullo, de la duda, del miedo. Así que escribe tu testimonio, así como Pablo, ordénalo. Antes de Cristo, antes de leer la Biblia, antes de tener tu encuentro con el Espíritu Santo y ser lleno de Él, ¿cómo ha cambiado tu vida hasta el día de hoy? No calles, porque cuando tengas la oportunidad, el Espíritu Santo pondrá las palabras en tu boca y será una conversación. Obedece a lo que Dios te dice desde el principio. Aunque estés en medio de un proceso, no te rindas. Ora por quienes te van a escuchar. A veces no se convertirán en el momento, pero ya quedó esa semilla de la palabra de Dios sembrada en su corazón. Leamos el Salmo 6. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Vuelve, oh Señor, y rescátame. Por tu amor inagotable, sálvame, pues los muertos no se acuerdan de ti. ¿Quién puede alabarte desde la tumba? Estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto. La empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista. Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos ustedes que hacen el mal. Que el Señor ha oído mi llanto. El Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados. Que retrocedan de golpe avergonzados. Este salmo es un salmo de cuando uno está cansado, agotado de tanto llorar, pero aún así no se rinde. David no cantaba desde la victoria. Él suplicaba misericordia de parte de Dios. Esta es una oración escrita con lágrimas en los ojos. No desde la fuerza, sino desde la vulnerabilidad. David enfrenta una crisis espiritual, emocional y posiblemente física. No sabemos con certeza cuál fue el motivo, si fue el pecado, la enfermedad o la persecución. Pero lo que sí sabemos es que él estaba cansado. Sus lágrimas eran constantes y su única esperanza era el favor de Dios. Así que aférrate a esta palabra. Este salmo es un refugio para quienes están al borde del colapso, pero aún tienen fuerzas para clamar a Dios y pedirle por un milagro. Verso 1 le dice, no me reprendas en tu enojo, Dios. David reconoce que necesita corrección, pero clama por compasión de parte de Dios. Él sabe que Dios es un Dios justo, pero también sabe que su amor tiene el poder de levantar, no solo de juzgar. Dios te ama tal como eres, sí, pero te ama demasiado como para dejarte así.
Cuando tú sientas que estás siendo corregido por Dios, no huyas, acércate. La corrección de Dios no es castigo, es una cirugía para tu alma. Duele, sí, pero te sana desde adentro. Versos 2 y 3 dice, ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Aquí David no esconde su debilidad. Su oración es cruda, también es emocional y no la adorna. Eso lo hace poderosa. Dios no espera oraciones perfectas, Él espera oraciones honestas. La oración más poderosa es la que nace cuando ya no puedes más, pero aún así te atreves a hablar con Dios. Si el día de hoy tú estás enfermo, quiero que ores este salmo y le digas a Dios, sáname, Señor. Ten compasión de mí, porque mis huesos agonizan, mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta para que me restaures, Dios? Hay días en los que no puedes decir nada más que, Señor, ayúdame. Eso basta. Dios responde a esos gritos ahogados, a esas lágrimas no vistas por nadie más. Versos del 6 al 9 le dice, estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas. ¿Y sabes qué? Es bueno llorar delante de tu Dios. Es bueno derramar tu corazón delante de Él. Podemos ser vulnerables con Dios. No temas expresar tu dolor. Nuestro Dios nunca es indiferente al sufrimiento. ¿Tú sabías que las lágrimas también son oración? David dice que su cama estaba empapada de tanto llorar. Pero en el verso 9 todo cambia. Él dice, el Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Aquí hay un giro espiritual. No ha cambiado la circunstancia, ha cambiado la certeza de que Dios ya escuchó. La oración no siempre cambia lo que enfrentas, pero sí cambia cómo lo enfrentas. De repente tú eres como ese niño que aún no ha sido sanado, pero cuando llega su papá a la habitación, su corazón ya se siente seguro, solo con la presencia de su papá. En el verso 10, David le dice a Dios, que todos mis enemigos sean deshonrados y aterrorizados, que retrocedan de golpe avergonzados. Este verso final es una declaración de victoria anticipada. David aún no ve la salida, pero ya declara lo que cree. Dios actuará. No necesitamos ver la respuesta para empezar a proclamar la victoria. Habla con fe, confiesa su fidelidad, porque Él está contigo. El final ya está asegurado. Proverbios 18, 20 y 21. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Estos proverbios conectan dos verdades poderosas. Las palabras alimentan, nutren o destruyen. El poder de la lengua puede edificar o también puede asesinar emocional o espiritualmente. Estos proverbios no son metáforas poéticas sin peso. Son leyes espirituales que están activas. En la tradición hebrea, hablar no era solo comunicación, era creación. Entonces, lo que se dice marca, define, ata o libera. Cada palabra es una semilla que producirá fruto, para bien o para mal. El proverbio nos dice que las palabras sabias satisfacen como una buena comida. Tu boca entonces puede alimentar tu alma o también intoxicarla. Salomón aquí compara el poder de una palabra sabia con el alimento. En otras palabras, tu conversación puede ser un pan o puede ser un veneno. Puede nutrir o puede agotar. Tus palabras no son pequeñas. Todas están construyendo mundos o demoliendo cada vez que hablas. Así que, ¿qué tipo de palabras consumes a diario? ¿Qué tipo de palabras sirves a otros? Tu corazón no solo hiere por lo que escuchas, también se sacia por lo que pronuncias con fe. Por ejemplo, si una madre dice todo el tiempo, constantemente,
nunca puedo, todo me sale mal, no valgo nada, está alimentando su alma con desnutrición verbal crónica. Pero cuando cambia su narrativa, cuando cambia su discurso, cuando deja de pronunciar esas maldiciones para ella misma y dice, Dios está conmigo, estoy aprendiendo, mi futuro está en las manos de Dios, su espíritu empieza a fortalecerse. La lengua puede traer vida o puede traer muerte. Lo que sale de tu boca puede ser una oración o también puede ser una sentencia. Este verso es directo. ¿Hablamos vida o hablamos muerte? No hay neutralidad. La lengua es como el timón de un barco pequeño, pero determina la dirección completa del barco. No solo se refiere a lo que nosotros decimos a otros, sino a lo que decimos de nosotros mismos. Muchos creyentes oran con fe, pero se maldicen con la boca. Dicen, Dios es mi proveedor, pero horas después dicen, esto no va a cambiar nunca. Entonces, imagina que cada palabra tuya es una semilla que cae en la tierra. ¿Qué estás sembrando? ¿Frutos de temor o frutos de fe? ¿Palabras que sanan o palabras que contaminan? Las palabras son eternas, no desaparecen. Cosechas lo que siembras con tu lengua. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces las palabras multiplican el resultado para bien o para mal. Este proverbio cierra con una advertencia. La cosecha verbal es inevitable. Todo lo que hablamos, todo lo que decretamos, todo lo que confesamos, todo lo que repetimos para otros y para nosotros regresa multiplicado. Y quiero decirles algo, esto no es karma, esto es una ley espiritual de Dios. Todo lo que se siembra, se cosecha. Tus palabras se convierten en atmósfera. Lo que pronuncias hoy será el aire que respires mañana. Ora conmigo hoy y dile, Señor, hoy reconozco que mis palabras tienen poder. Perdóname por cada vez que sembré juicio, que sembré temor, que sembré muerte con mi boca. Yo quiero hablar con sabiduría. Quiero construir con mis frases, con mis palabras. Quiero alimentar mi alma con lo que tú dices de mí. Ayúdame a ser consciente de mi lenguaje, no solo con otros, sino conmigo mismo. Que cada palabra que salga de mi boca sea una semilla de vida, de fe, de esperanza. Enséñame a callar cuando es sabio, a declarar cuando es necesario. Haz de mi lengua un instrumento de tu gloria. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 189K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Aline Pérez Grobas desde Minnesota. Hola Wendy, mi nombre es Aline Pérez Grobas. Yo te escucho desde Minnesota, Estados Unidos, y yo conocí tu podcast por medio de mi esposo Guillermo Pérez Grobas, que me mandó tu podcast un día 22 de junio, y les ha sido una bendición para mí. Este año ha sido muy difícil, o fue muy difícil, porque el 18 de abril mi hija fue diagnosticada con una enfermedad llamada PANDAS, que aunque es una enfermedad muy nueva, algunos de los doctores piensan que es una enfermedad autoinmune como el lupus, que ataca el cerebro de los niños y que es detonada por el virus del estreptococo. Un día mi hija despertó y ya no era la misma, tenía síntomas como si fueran de depresión muy aguda, tenía ansiedad, ataques de pánico todo el tiempo, ya no comía bien, no dormía bien, tenía pensamientos obsesivos compulsivos. Más que también una enfermedad, se sentía como un ataque espiritual a mi hija. Y bueno, yo seguí escuchando tu palabra porque yo también sentí que me estaba hundiendo en una depresión por no poder ayudar a mi hija. Mi hija estuvo en varios tratamientos de antibióticos y suplementos para que le ayudara con todos estos síntomas que ella estaba teniendo, más sin en cambio nada le estaba ayudando. Nos dieron una cita que fue muy larga para que nos viera un especialista en psiquiatría. Nos la dieron a cita de abril que la diagnosticaron hasta, con el especialista nos la dieron hasta agosto. El 1 de julio, recuerdo una frase que tú dijiste en el podcast que decía, cuando tú callas y confías, el cielo se activa. Y empecé a leer la palabra junto contigo, haciendo los estudios, y yo confié en Dios. Leía mi palabra y recuerdo que empecé a orar, empecé a pedirle a Dios. El día 23, julio 23, le dije al Señor que peleara por mi hija. La oración que revierte los decretos fue uno de los podcasts más poderosos en ese día porque mi hija iba a tener
su cita. Mi hija tuvo su cita el día 14 de agosto. El día 14 de agosto nos dijeron que nos daban 2 semanas para que después de que vio al especialista para decidirnos si queríamos el nuevo tratamiento para ayudar a mi hija. El nuevo tratamiento nos dijeron que podía ser que pues mi hija tuviera efectos secundarios como pensamientos suicidas o que si cometiera suicidio. Entonces fue muy devastador. Recuerdo que cuando salí de ahí salí llorando y yo le dije a mi esposo, ellos nos dieron 2 semanas para tomar una decisión, para darle el medicamento o no, pero yo siento que tengo 2 semanas para pedirle a Dios que haga un milagro en mi hija, que la sane. Y Wendy, yo seguí orando y abriendo mi Biblia y hablaba mucho del ayuno y que habían cosas que solo se ganaban con ayuno y oración. Me puse a ayunar. Le prometí a Dios 3 días de ayuno y no para hacerle a Dios una manita de puerco y que hiciera lo que yo quería, sino que yo le dije, Señor, ya no tengo a dónde más ir. Yo solo te tengo a ti. Tú eres el doctor de doctores y yo creo que tú, si tú quieres, tú puedes sanar a mi hija. Yo ya venía desde el 22 de junio que te encontramos junto con mi esposo. Ya veníamos todo julio y agosto pidiéndole al Señor que hiciera un milagro en la vida de mi hija y ese ayuno fue en fe de decirle y en rendición de decirle, ya no tengo a dónde más ir más que a ti, pero ir a ti es lo mejor, porque tú eres poderoso, pero si tú quieres, puedes salvar a mi hija, puedes sanarla. Y así fue. Cuando desperté de mi primer día de ayuno, recuerdo que mi niña se levantó y ya tenía mucho tiempo que no la veíamos estar feliz. Y la escuché que estaba viendo una película y se estaba riendo. La fui a ver y la vi que estaba feliz. Le dije que estaba haciendo y me dijo que estaba viendo una película. Y en ese momento supe porque me volvió a mirar y volvió a ser ella, volvió a ser mi niña. Y la abracé y me quedé con ella ahí. Y le di muchas gracias a Dios porque en mi corazón yo creí que ya estaba hecho, que Dios había hecho ese milagro en mi hija. Porque lo que los tratamientos y suplementos pudieron hacer en mi hija en todos esos meses, Dios lo hizo en una noche. Y la verdad es que sí que yo no me merezco tanta bondad de Dios, porque me siento muy inmerecedora de todo lo que Él ha hecho por mí, bueno. Pero quería que supieras que le doy muchas gracias a Dios por tu vida, por tu podcast, porque fue un acompañamiento para mí y para mi esposo en momentos de mucho dolor, de mucha incertidumbre. Tengo aquí mi cuaderno de notas que hago cuando te escucho y tengo casi todos, julio y agosto, oraciones pidiéndole que por favor curar a mi hija, que también trabajara en mí y Dios lo está haciendo. Dios me ha salvado de muchas cosas más que después te contaré, pero este testimonio quería que tú lo supieras. Quería decirte que eres una bendición en nuestra vida y que le doy gracias a Dios. Le damos todos nosotros gracias a Dios por tu vida. Oramos por ti junto con mis hijos. Todas las mañanas vamos rumbo a la escuela escuchándote. Mi hija le gusta mucho escucharte. A veces me dice, mami, pon a Wendy. O a veces, si no entiende algo, me pregunta, mami, ¿qué quiso decir Wendy con eso que dijo? Y para mí es muy bonito ver que vamos aprendiendo de la palabra juntos. Mi hija sabe lo que Dios ha hecho en su vida porque yo se lo dije, lo que estaba pasando. Y cuando Dios hizo el milagro, yo le dije a mi hija, Dios te acaba de sanar, y le expliqué lo que Dios había hecho. Y ahorita, aunque la vida no es perfecta porque pasan muchas cosas, nos sentimos tan agradecidos con Dios por el milagro que Él ha hecho en la vida de mi hija. Y pues solamente quería contarte eso. Le pido a Dios que te bendiga mucho. Gracias por obedecer a Dios al abrir este podcast. Sé que es de mucha bendición, no nada más para mi familia, pero para muchas familias en varias partes del mundo. Te mandamos muchas bendiciones y abrazos, Wendy. Bye. Mi querida Lynn, tu testimonio me conmovió profundamente. Tocó lo más profundo de mi corazón porque yo no me puedo imaginar a ti como mamá un día despertar y ver a tu hija siendo otra persona y que tú no puedes hacer nada para poder aliviar su sufrimiento. Pero también es hermoso ver que cuando ya no quedaban respuestas humanas, decidiste correr a los brazos del único que nunca falla. Y me alegró mucho escuchar que cada día tú elegiste confiar en Dios, como elegiste hacer un ayuno y hacer del ayuno tu refugio. ¿Cómo fue que Dios responde de una manera que ningún tratamiento humano pudo hacerlo? ¿Sabes qué? Ese es el Dios de milagros excepcionales que nosotros tenemos. El Dios que sigue sanando, el Dios que sigue restaurando, el Dios que pelea la batalla de sus hijos. Gracias por contarnos tu historia, por abrirnos las puertas de tu familia y por permitirme acompañarte a través de la lectura de la Biblia y de este podcast. No sabes cuánto me emociona saber que ahora, mientras van camino a la escuela, van escuchando juntos la palabra y que tu hija pregunta por Dios y que toda la familia crece en la fe. Para mí, eso vale 1000 veces la pena.
Que el Señor siga guardando la vida de tu hija, fortaleciendo tu matrimonio, afirmando esa fe para toda tu familia y que nunca olviden este milagro, porque este va a ser un memorial, una piedra de memoria para recordar que cuando todo parecía imposible, Dios siempre tuvo la última palabra. Te regalo Jeremías capítulo 32, verso 27, que dice: yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Y esto viene en tono de pregunta, porque realmente no hay nada difícil, nada imposible para nuestro Dios. Yo sé que veremos los más grandes milagros a partir de ahora. Nos ponemos de acuerdo para que Dios obre milagros increíbles, excepcionales, milagros inusuales en cada persona que hoy está creyendo por un milagro. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Y si este podcast bendice tu vida, te animo a revisar mi página web www.wendyneciosub.com, donde vas a encontrar muchas formas de donar para que la palabra de Dios siga llegando a cada lugar. Y hoy quiero comenzar agradeciendo a una linda pareja que conocí aquí en Perú, a Luis Calle y a Angie. Gracias a Giselle Alarcón Vera, gracias Jessica Santos, gracias a José Morales González y también a su esposa Mónica y a sus hijos José Antonio y Juan Pablo. Muchas gracias a Sofía Gil, a Tairín Hernández, a Luz Patricia Páez. Y mi agradecimiento a esos supergracias, esos stickers del canal de YouTube, gracias al Grupo Sánchez Nevares, a Verónica González, a Gaby Algiorno. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Josué capítulo 23, verso 14, que dice: en lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Ni una sola. Así que tengan esa seguridad. Si Dios les dio una promesa, Él la cumplirá en su tiempo perfecto. Y quiero que sepan también que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de su presencia. Que tengan un día súper bendecido y lleno de su favor. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @WendyNecioSub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.